El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Neta de la Ciencia. Ya lo sabes, sigue la transmisión a través del Twitter, Instagram y YouTube en @coposit, en el Facebook como Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, y saludamos a todos los que nos escuchan a través del 88.5 de FM, 1190 de AM y en el Altiplano Potosino en Matehuala a través del 91.9. Ya lo sabe, La Neta de la Ciencia también en Spotify. Vámonos con los titulares. titulares. Universidad Autónoma de San Luis Potosí invita a sus jornadas de comunicación y locución. Dio inicio en el IPICIT el Diplomado en Inteligencia Artificial Aplicada 2022-2023. Detectan incremento de amoníaco en la CDMX y afecta la calidad del aire. Realizan zoom a células de ajolote para entender mejor su regeneración. Apoya Sinvestab, desarrollo de implantes ortopédicos que eviten infecciones. Minería en México, un mal para el ambiente, la sociedad y la economía nacional. El nuevo perfil del paciente con cáncer de pulmón, mujer joven y no fumadora. Lo que esconde la obesidad infantil. Enfermedades de adultos en niños cada vez más pequeños. Un robot humanoide bucea para explorar el fondo del océano. TikTok lanza generador de inteligencia artificial de texto a imagen. Inventan escáner cerebral para detección temprana del Parkinson. ¿Por qué el Ártico se está calentando 4 veces más rápido que el resto del mundo? Ambicioso proyecto pretende utilizar inteligencia artificial para hablar con todos los animales. Córneas hechas con colágeno de cerdo le devuelven la vista a 20 personas. Masticar modificó la estructura del rostro humano, dicen científicos. Sobrecarga cognitiva, cuando tu cerebro se satura. Peces con anticongelante así sobreviven en Groenlandia. Nuevas impresoras 3D detectan y corrigen errores por sí mismas. El grafeno se comporta como la piedra filosofal. La humanidad está mal preparada para una erupción volcánica masiva. La pérdida de la membrana vocal facilitó que los humanos hablásemos. Científicos sugieren que la Tierra es la responsable del origen de la Luna. Noticias locales. UASLP invita a sus jornadas de comunicación y locución. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, invita a su ciclo de cursos y talleres, mismos que van dirigidos a la comunidad estudiantil, egresados y público en general, y que tendrán lugar en las instalaciones de esta entidad académica. El lunes 29 de agosto de 2022, en punto de las 12 horas, se contará con la presencia de la licenciada en Comunicación, Erika Salgado, quien impartirá la charla La responsabilidad informativa del locutor y conductor de los MMI. Esta conferencia tendrá lugar en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Para el miércoles 31 de agosto a las 12 horas se realizará la conferencia y presentación del libro Periodismo de Investigación de Sandra Romandía, directora del portal de periodismo de investigación MX y fundadora del portal Opinión 52, plataforma digital por suscripción donde se conjuntan 81 plumas femeninas. La presentación y conferencia será en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Como parte de los talleres que se impartirán, destaca la ciencia del periodismo de ciencia, divulgación escrita y periodismo científico, el cual tendrá una duración de 20 horas, 24 presencial y 6 en línea. Las sesiones a distancia se impartirán a través de la plataforma Teams del 29 de agosto al 7 de septiembre, de las 17 a las 20 horas, mientras que las sesiones presenciales tendrán lugar los días 9 y 10 de septiembre en horario de 17 a 20 y de 9 a 12 horas respectivamente. Este taller será impartido por la maestra Luisa Fernanda González Arribas y cuenta con preregistro hasta el 22 de agosto de 2022. También se realizará el taller de formación de Community Manager, que será impartido de manera presencial durante 3 fines de semana, del 28 de octubre al 12 de noviembre de 2022.
los viernes de 16 a 21 horas y los días sábado de 8 a 14 horas. El instructor es el maestro Jorge Andrade Serafín, catedrático del Tecnológico de Monterrey, de la UNAM y de la UAM y experto en Social Media Manager y Comunicación Digital. Este curso abarca 3 fines de semana. La inversión es de 3,933 pesos. Para mayores informes e inscripciones, favor de comunicarse al teléfono 4448-56-4580 con el maestro Ernesto Anguiano García o bien a través del correo electrónico eanguian@uaclp.mx. Dio inicio en el IPICIT el Diplomado en Inteligencia Artificial Aplicada 2022-2023. Con una inscripción de alumnos que superó la primera edición, la cual se realizó en 2021, dio inicio en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, el IPICIT, el Diplomado en Inteligencia Artificial Aplicada 2022-2023, organizado por el Grupo de Ciencia e Ingeniería Computacionales, con el propósito de formar recursos humanos calificados que sean capaces de aplicar de manera efectiva las nuevas tecnologías en inteligencia artificial. La puesta en marcha de esta segunda edición del diplomado se realizó a través de una ceremonia virtual en la que participaron los doctores Luis Antonio Salazar Olivo y Lina Raquel Riego Ruiz, director general y secretaria académica del IPICIT. Por parte del Centro Nacional de Supercómputo, participaron el doctor José Luis Morán López y el maestro Juan Carlos Rosas Cabrera, coordinador académico y coordinador general del Centro Nacional de Supercómputo. Además, se contó con la participación del doctor Salvador Ruiz Correa, coordinador del diplomado. En entrevista, el doctor José Luis Morán López señaló que en los últimos años la inteligencia artificial se ha desarrollado de una manera espectacular. Cada vez tenemos más aplicaciones, cada vez encontramos situaciones en las que equipos que tenemos a la mano realizan tareas que nunca imaginamos y que son muy parecidas a las que podría realizar el ser humano. Hay muchos ejemplos, señaló. Para poner un contexto, precisó el doctor Morán, el uso que hacemos de la inteligencia artificial y que uno ni siquiera se percata es la búsqueda a través de Internet de un tema en particular. En fracción de segundos, los sistemas de cómputo realizan análisis exhaustivos, de manera que tenemos una cantidad enorme de información obtenida a través de algoritmos matemáticos eficientes. Eso que ve uno en los teléfonos inteligentes es un ejemplo claro de algoritmos o programación particular. El investigador dijo que en este diplomado se ofrecen una serie de herramientas para tratar de analizar y poder revisar grandes cantidades de datos. Se basa en la programación y un equipo de cómputo robusto para poder realizar proyectos o programas que puedan tomar decisiones relativamente propias de una manera inteligente. Noticias nacionales. Detectan incremento de amoníaco en la CDMX, afecta calidad del aire. La investigadora de la Universidad de Toronto, Jennifer Murphy, señaló que estudios de expertos de la UNAM muestran importantes incrementos en la cantidad de amoníaco en el aire de la Ciudad de México durante los últimos 10 años y puede afectar la calidad del aire. El amoníaco, NH3, precursor de partículas contaminantes en la atmósfera, también daña el clima y la biodiversidad al ser un gas que forma parte de la lluvia ácida. Estudios realizados en Estados Unidos y Canadá demuestran que a partir de 1990 su presencia se ha incrementado dramáticamente, es decir, cada vez más en el aire. En el caso de México, la investigadora mostró los registros de la capital del país de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, la cual reporta en su sitio de internet que en 2016 se emitieron 1.39 millones de toneladas de contaminantes, criterio de los cuales 47.717 toneladas son de amoníaco. La experta en estudios del nitrógeno activo compartió algunos de los resultados de sus investigaciones con estudiantes e investigadores de la ICA-ICC. Detalló que el amoníaco atmosférico es un compuesto formado por un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno, que se genera especialmente en los trópicos y cerca de ellos debido a las actividades agrícolas por la aplicación de fertilizantes ricos en nitrógeno, utilizados para la producción de alimentos y en las granjas donde se crían pollos, cerdos o reses.
En su charla sobre el impacto del amoníaco en la calidad del aire y del clima alrededor del mundo, Jennifer Murphy, doctora en química, destacó que al hablar de emisiones contaminantes, además del dióxido de oxígeno o del ozono, el amoníaco también ha sido reportado como parte de la lluvia ácida. No he realizado ningún trabajo en México, pero he revisado las mediciones de amoníaco, especialmente las obtenidas por el proyecto Milagro en 2006, donde se observa que hay grandes cantidades de amoníaco, pero no muchos de sus derivados como el óxido nitroso, comentó la investigadora. Realizan zoom a células de ajolote para entender mejor su regeneración. Investigadores chinos, con participación de algunos mexicanos, realizaron un estudio para entender mejor los mecanismos de regeneración del ajolote mexicano y analizar sus posibles aplicaciones clínicas. Los investigadores, que incluyen especialistas del CIMBESTAB, realizaron una técnica de secuenciación por célula única, un tipo de zoom en el tejido que se regenera para identificar el tipo específico celular y el gen involucrado en este proceso. La investigación publicada en Nature Communications señala que el ajolote mexicano es un modelo tetrápodo bien establecido para estudios de regeneración y desarrollo. Para su estudio, los investigadores hicieron análisis en ajolotes neonéticos, que es el estado juvenil natural de los ajolotes, y también los metamorfoseados, que son estados adultos no naturales para algunas especies. Como modelo importante de tetrápodos en los estudios de desarrollo y regeneración de órganos, el ajolote es una de las claves para explorar la regeneración de los mamíferos. Activar la potencial capacidad de regeneración del cuerpo humano sería valioso en la medicina regenerativa. El ajolote de laboratorio se ha establecido como un organismo importante en el estudio de regeneración a nivel mundial, por lo que la investigación del consorcio científico chino obedece a un creciente interés en el estudio de esta especie. Sorprendentemente, los ajolotes neoténicos pueden sufrir metamorfosis, un proceso que desencadena muchos cambios dramáticos en diversos órganos, acompañados por una disminución gradual de su capacidad de regeneración y vida útil, señala el estudio. Construcción del panorama celular del ajolote mediante secuenciación de hibridación combinatoria con resolución de una sola célula, encabezado por investigadores de la Universidad de Zhejiang en China. Sin embargo, agrega la publicación, la regulación molecular y los cambios celulares en los ajolotes neoténicos y metamorfoseados aún están poco investigados. En el estudio, los académicos desarrollaron un método de secuenciación de una sola célula basado en la hibridación combinatoria para generar un panorama transcriptómico basado en tejidos de los ajolotes neoténicos y metamorfoseados. Apoya CIMBESTAB desarrollo de implantes ortopédicos que eviten infecciones. Un grupo científico liderado por Lucien Beleva-Muleshkova, investigadora del Departamento de Física Aplicada del Centro de Investigación y Estudios Avanzados CIMBESTAB en Mérida, participa en un proyecto con colegas de Alemania, España y Estados Unidos para analizar y probar materiales basados en magnesio y calcio para ser usados en implantes óseos temporales, con capacidad de biodegradarse en las soluciones fisiológicas del organismo, además de presentar cualidades antimicrobianas. El estudio se ha realizado en colaboración con investigadores de Helmholtz-Zentrum Heron, Institute of Material and Process Design de Alemania, donde se fabrican los materiales. Uno de los componentes centrales de la investigación es el uso de plata, ya que se conoce que la plata tiene propiedades antimicrobianas. Trabajamos en una aleación sobre cuya superficie se han depositado nanopartículas de plata y en colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo León hemos analizado con esas micropartículas cómo pueden eliminar la actividad de dos de las bacterias más reconocidas durante una cirugía, señaló Beleva. Parte de esta investigación es resultado de la tesis de doctorado presentada por José Luis Murguía, quien analizó el proceso de degradación de la aleación magnesio y calcio comparada con el magnesio, expuestos a la solución de Hank, que es una sustancia diseñada como similar a las soluciones fisiológicas humanas, y posteriormente con nanopartículas de plata con diferentes tamaños en sus superficies.
Con los métodos analíticos de Kirby-Bauer y el caldo de Müller-Hinton, se han determinado el efecto inhibidor de las nanopartículas de plata en el crecimiento de las bacterias Staphylococcus aureus y Escherichia coli presentes en una operación de implante. Los investigadores consideran que la liberación de iones de plata y su penetración-rompimiento de la membrana de la bacteria ha permitido un control de su actividad infecciosa. Minería en México. Un mal para el ambiente, la sociedad y la economía nacional. El 6 de agosto de 2014 tuvo lugar el mayor desastre ambiental causado por la actividad minera en México, cuando se derramaron 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre en la mina Buenavista del Cobre, a cargo del Grupo México en Cananea, Sonora. La UNAM fue convocada por la Semarnat para hacer una evaluación ambiental con recursos del Fideicomiso Río Sonora y se conformó un grupo interdisciplinario de investigadores y profesores de distintas instituciones de la universidad que llevó a cabo un muestreo de los daños. En términos de la Ley de Responsabilidad Ambiental, los resultados que se presentaron por parte de la UNAM constituyeron datos que, de manera clara y manifiesta, demuestran la existencia de daños al estado base de los ecosistemas, los elementos y los recursos naturales, las condiciones físicas, químicas y biológicas en los ríos Bacanuchi y Sonora. Esto lo señaló Marisa Massari, coordinadora del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente en Instituciones de la UNAM. Durante el encuentro, 8 años de impunidad ante el derrame del río Sonora. Se aportaron elementos necesarios y suficientes para acreditar el daño ambiental y el nexo causal entre las afectaciones entre los ecosistemas y el derrame, y se identificaron las acciones necesarias para contrarrestar el daño y el seguimiento requerido. A 8 años, las comunidades afectadas continúan luchando por recibir atención de salud, acceso al agua limpia, así como la toma de medidas necesarias para restaurar los ecosistemas y la limpieza del río. Todo esto a contracorriente del sistema de justicia de las autoridades locales y federales, así como Grupo México, empresa responsable del daño ambiental. Queda una deuda pendiente con los pobladores de la zona, añadió la coordinadora del seminario, quien ha advertido constantemente, junto con muchos especialistas y organizaciones de la sociedad civil, sobre la inviabilidad medioambiental, social y económica de la actividad minera en nuestro país, que aporta un 3% del Producto Interno Bruto de acuerdo con el INEGI. Ante el derrumbe de la mina El Pinabete en Coahuila, Crónica visibiliza la exposición de motivos expuestos de por qué la minería no tiene una utilidad pública para México ni relevancia económica en comparación con la depredación ambiental y el impacto social, que es muchas veces irreparable. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. Noticias internacionales. El nuevo perfil del paciente con cáncer de pulmón, mujer joven y no fumadora. El perfil del paciente con cáncer de pulmón ha sido tradicionalmente el de un hombre maduro y fumador. Sin embargo, está cambiando. La enfermedad se está conteniendo en hombres, pero en las mujeres no deja de aumentar hace años y además está dando lugar a un nuevo perfil, el de una mujer joven y no fumadora. Así lo ha advertido la Asociación para la Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres y CAMPEM, que lleva más de una década investigando y concientizando sobre el cáncer de pulmón en el sexo femenino y que ha querido alertar sobre el cambio de tendencia que se está produciendo con el cáncer de pulmón. Por ello, la asociación ha advertido de esta situación para evitar que los diagnósticos se den demasiado tarde, porque solo este año se estima que habrá entre 8.500 y 9.000 diagnósticos entre el sexo femenino, pero no solo preocupa el incremento de casos entre las mujeres, sino también el hecho de que esos casos se dan en personas cada vez más jóvenes.
Esta enfermedad sigue siendo una dolencia que afecta principalmente a personas maduras. Sin embargo, está incrementando mucho la incidencia entre pacientes jóvenes, según mantienen desde la asociación. Esta realidad, junto al incremento de casos en mujeres, está dando lugar a una situación aún residual, pero cada vez más frecuente, la de mujeres que deben enfrentar el cáncer de pulmón estando embarazadas, lo que supone un problema añadido por las limitaciones de tratamiento que implica este estado. Desde la asociación han recordado que el tabaquismo sigue siendo la principal causa de cáncer de pulmón, pero no la única, porque es posible desarrollar la enfermedad sin haber fumado. El humo del tabaco de otros, la contaminación, la genética, los malos hábitos o la exposición a sustancias como el radón también pueden originar la enfermedad. Por ello, los expertos han pedido más investigación para poder desarrollar tratamientos más especializados, personalizados y eficaces, y más recursos para informar y concientizar a la población sobre la necesidad de no confiarse ante los síntomas. Lo que esconde la obesidad infantil, enfermedades de adultos en niños cada vez más pequeños. El diagnóstico de sobrepeso u obesidad en la infancia es como abrir una caja de Pandora. El exceso de grasa desata una retahíla de enfermedades y amenazas para la salud que convierten al niño en una persona enferma desde el primer instante y probablemente también en el largo plazo. Diabetes, hipertensión, apneas del sueño, problemas cutáneos, depresión, hay decenas de dolencias asociadas, pero la obesidad y el sobrepeso, que afecta a 340 millones de niños y adolescentes en el mundo, no es solo un factor de riesgo para desarrollar otras patologías, es una enfermedad en sí misma. Esto lo insisten los endocrinólogos. Deja además una huella mecánica, metabólica y psicológica difícil de borrar. A pie de consulta, advierten los expertos que tratan a niños con obesidad, ya se están viendo enfermedades de adultos en niños cada vez más pequeños. La Organización Mundial de la Salud catalogó la obesidad como la epidemia del siglo XXI. Y, con permiso de la COVID, los datos apuntan en este escenario. Según el último informe de la Organización Mundial, en Europa, 1 de cada 3 niños sufre obesidad o sobrepeso. La Iniciativa Europea de Vigilancia de la Obesidad Infantil sitúa a España entre los países con mayor prevalencia de estas dolencias. Más del 40% de los niños de entre 6 y 9 años padecen obesidad o sobrepeso. La tendencia, además, sigue al alza y la pandemia no ha hecho más que agravar un ascenso fulgurante de estos cuadros clínicos. Albert Goday, endocrinólogo del Hospital del Mar, es tajante. Es una enfermedad pandémica y potencialmente grave. Al aumentar la obesidad grave en niños y adolescentes, vemos enfermedades asociadas que antes solo encontrábamos en adultos, como la diabetes tipo 2. Y eso es solo la punta del iceberg. Un niño obeso tiene más riesgo de perpetuar el exceso de grasa a largo plazo, y la obesidad en la edad adulta es un factor de riesgo para desarrollar una docena de tumores, infartos, cardiopatías, alteraciones metabólicas, deterioro cognitivo y enfermedades de salud mental. Además, empeora la calidad y la esperanza de vida. El diagnóstico de obesidad o sobrepeso infantil no es una subida de talla, o no solo. El exceso de grasa empieza a jugar en contra desde el mismo momento en el que se deposita en el organismo. Esto lo explica Rosaura Leis, coordinadora del Comité de Nutrición y Lactancia de la Asociación Española de Pediatría. No es solo que el niño tenga un cambio de composición corporal. Esa grasa es un órgano metabólicamente activo y produce sustancias que afectan su salud. Ver enfermedades de adultos en niños admite que les sorprendió y puso a la comunidad científica en alerta. Un robot humanoide bucea para explorar el fondo del océano. Un robot creado en la Universidad de Stanford en California se sumerge en naufragios y aviones hundidos de una manera que los humanos no pueden. Conocido como Ocean One K, el robot permite que sus operadores se sientan como exploradores submarinos también. El robot se asemeja a un buzo humano desde el frente, con brazos, manos y ojos que tienen visión 3D, capturando el mundo submarino a todo color.
La parte posterior del robot tiene computadoras y 8 propulsores multidireccionales que lo ayudan a maniobrar con cuidado en los frágiles barcos hundidos. Cuando un operador en la superficie del océano usa controles para dirigir al robot, el sistema de retroalimentación áptica, basada en el tacto, del robot hace que la persona sienta la resistencia del agua, así como los contornos de los artefactos. Las capacidades táctiles y visuales realistas del Ocean One K son superficies para que las personas sientan que se sumergen en las profundidades, sin los peligros o la inmensa presión submarina que experimentaría un buceador humano. El especialista en robótica de la Universidad de Stanford, Ozuma Khatib, y sus estudiantes se asociaron con arqueólogos de aguas profundas y en septiembre comenzaron a enviar al robot a inmersiones. El equipo acaba de terminar otra expedición submarina en julio. Hasta ahora, Ocean One K ha explorado un avión Bechar Barfot FGDPB hundido, el barco de vapor italiano Le Francesco Crispi, un barco romano del siglo II, frente a Córcega, un avión Lightning P-38 de la Segunda Guerra Mundial y un submarino llamado Le Prote. El Crispi se encuentra a unos 500 metros por debajo de la superficie del mar Mediterráneo. Te estás moviendo muy cerca de esta asombrosa estructura y algo increíble sucede cuando la tocas. Realmente la sientes, dijo Khatib, profesor de Weicham en la Escuela de Ingeniería de Stanford y director del Laboratorio de Robótica de Stanford. Nunca había experimentado algo así en mi vida. Puedo decir que fui yo quien tocó el Crispi a 500 metros y lo hice, lo toqué y lo sentí. Ocean One K podría ser solo el comienzo de un futuro en el que los robots asuman la exploración submarina, que es demasiado peligrosa para los humanos, ayudándonos a ver los océanos de una forma completamente nueva. El desafío de crear a Ocean One K y a su predecesor Ocean One fue construir un robot que pudiera soportar un entorno submarino y la inmensa presión a varias profundidades, dijo Khatib. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. Noticias internacionales. TikTok lanza generador de inteligencia artificial de texto a imagen. Los sistemas de inteligencia artificial de texto a imagen están en auge tanto en capacidad como en popularidad en este momento. Y qué mejor prueba que su aparición en la aplicación popular TikTok. La plataforma de video agregó recientemente un nuevo efecto al que llama AI Green Screen, que permite a los usuarios escribir un mensaje de texto que luego el software generará como una imagen. Esta imagen se puede usar como fondo de un video, una herramienta potencialmente muy útil para los creadores. La salida del sistema de TikTok es bastante básica en comparación con la de los modelos de texto a imagen de última generación como imagen de Google, de OpenAI o el software homónimo de Midjourney. Crea solo imágenes bastante abstractas y arremolinadas, una fuerza reflejada en la naturaleza soñadora de las indicaciones sugeridas de TikTok como astronauta en el océano y galaxia de flores, por ejemplo. Otros modelos, en comparación, pueden producir tanto imágenes fotorrealistas como ilustraciones complejas y coherentes que parecen haber sido dibujadas o pintadas por humanos. Sin embargo, las limitaciones del modelo de TikTok bien pueden ser intencionales. En primer lugar, los modelos más avanzados requieren una mayor potencia informática, lo que sería costoso y requeriría muchos recursos para que la empresa lo implementara. En segundo lugar, TikTok tiene más de 1.000 millones de usuarios y dar a todas estas personas el poder de crear imágenes fotorrealistas de cualquier cosa que puedan imaginar produciría algunos resultados preocupantes. Las imágenes basadas en indicaciones violentas producen en su mayoría remolinos abstractos con una cara casi reconocible, por ejemplo, para el primer ministro de Reino Unido. Del mismo modo, una solicitud que involucre desnudez produce colores temáticos apropiados, incluso tonos de piel, naranjas, arena y azules océanos, pero nada que haga sonrojar. Inventan escáner cerebral para detección temprana del Parkinson.
Una nueva técnica de escaneado cerebral pretende que con revisiones rutinarias se detecte el Parkinson al comienzo de la enfermedad, informó la Universidad Hebrea de Jerusalén. A nivel mundial, al menos 10 millones de personas viven con la enfermedad de Parkinson, mientras que en México existen alrededor de 300,000 pacientes con Parkinson, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. Varias empresas farmacéuticas están a la espera de la aprobación de medicamentos para tratar el Parkinson. Sin embargo, dice el equipo del profesor Aviv Messer de la Universidad Hebrea, si los médicos pudieran identificar de modo temprano que la enfermedad comienza a actuar, eso mejoraría el pronóstico de los enfermos de forma sustancial y también la acción medicamentosa. Hoy en día se utilizan resonancias magnéticas para visualizar la estructura cerebral y estas, a decir de Messer, no son lo suficientemente sensibles como para indicar el comienzo del Parkinson, que se suele diagnosticar a través de pruebas clínicas basadas en los síntomas de los pacientes y no en cambios estructurales del cerebro. También existe otro método que indica el estado del cerebro, pero caro e invasivo, que exige la inyección de una sustancia radioactiva, por lo tanto es poco utilizado. El equipo de Messer informó esta semana haber desarrollado con éxito un método de diagnóstico objetivo que se basa en medicaciones de la degradación del órgano. De este modo proporciona una respuesta inequívoca de sí o no frente a la presencia de la enfermedad. Conscientes de lo acuciante de la dolencia de la Organización Mundial de la Salud, calcula que padecen unos 10 millones de seres humanos, pero que en realidad suponen que hay otros varios miles de casos que pasan desapercibidos por diversas razones. Están desarrollando una herramienta para que empiece a ser usada en clínicas de 3 a 5 años. Los efectos más visibles del Parkinson son los temblores y el encorvamiento, pero estos pacientes sufren también de pérdidas motoras que afectan a su visión, vejiga y sueño. En ocasiones también pierden la memoria y pueden sufrir demencia. El proceso investigador comenzó cuando el equipo buscó un método para usar las imágenes de las resonancias para detectar el deterioro de su estado inicial y finalmente lo lograron aplicando un nuevo método de análisis desarrollado por el doctorando de Messer Elior Drori. ¿Por qué el Ártico se está calentando 4 veces más rápido que el resto del mundo? La Tierra está aproximadamente 1.1 grados Celsius más caliente que al comienzo de la Revolución Industrial. Ese calentamiento no ha sido uniforme, con algunas regiones calentándose a un ritmo mucho mayor. Una de esas regiones es el Ártico. Un nuevo estudio muestra que el Ártico se ha calentado casi 4 veces más rápido que el resto del mundo en los últimos 43 años. Esto significa que el Ártico es en promedio alrededor de 3 grados Celsius más cálido que en 1980. Esto es alarmante porque el Ártico contiene componentes climáticos sensibles y delicadamente equilibrados, que, si se les presiona demasiado, responderán en consecuencias globales. Una gran parte de la explicación se relaciona con el hielo marino. Esta es una capa delgada, típicamente de 1 a 5 metros de espesor, de agua de mar que se congela en invierno y se derrite parcialmente en verano. El hielo marino está cubierto por una brillante capa de nieve que refleja alrededor del 85% de la radiación solar entrante hacia el espacio. Lo contrario ocurre en el océano abierto. Como la superficie natural más oscura del planeta, el océano absorbe el 90% de la radiación solar. Cuando está cubierto de hielo marino, el océano Ártico actúa como una gran manta reflejante, reduciendo la absorción de la radiación solar. A medida que el hielo marino se derrite, las tasas de absorción aumentan, lo que da como resultado un circuito de retroalimentación positivo en el que el rápido ritmo de calentamiento de los océanos amplifica aún más el derretimiento del hielo marino, lo que contribuye a un calentamiento de los océanos aún más rápido. Este circuito de retroalimentación es en gran parte responsable de lo que se conoce como amplificación del Ártico, y es la explicación de por qué el Ártico se está calentando mucho más que el resto del planeta. Se han utilizado modelos climáticos numéricos para cuantificar la magnitud de la amplificación del Ártico. Por lo general, estiman que la relación de amplificación es de aproximadamente 2.5, lo que significa que el Ártico se está calentando 2.5 más rápido que el promedio mundial.
Basado en el registro de observación de temperaturas de la superficie durante los últimos 43 años, el nuevo estudio estima que la tasa de amplificación del Ártico es de aproximadamente 4. Rara vez los modelos climáticos obtienen valores tan altos. Esto sugiere que los modelos pueden no capturar completamente los circuitos de retroalimentación completos responsables de la amplificación del Ártico y como consecuencia pueden subestimar el calentamiento futuro del Ártico y las posibles consecuencias de esto. Sobrecarga cognitiva. Cuando tu cerebro se satura. ¿Has sentido en algún momento que no logras concentrarte porque estás pensando demasiadas cosas a la vez? ¿Que tu cerebro está tan saturado de información que incluso empiezas a estresarte? Esto es algo que muchos podemos estar experimentando, pues el entorno en el que nos desarrollamos expresa demasiados estímulos que nos llevan a saturarnos. Los seres humanos tenemos un sistema cognitivo que tiene una capacidad limitada de procesamiento de información, y aunque está diseñado para llevar a cabo esta función, no puede hacerlo todo a la vez, por lo que prioriza qué cosas son importantes y cuáles no, dependiendo de las metas u objetivos que tenemos en cada momento. Sin embargo, cuando esta capacidad limitada se supera, surge la sobrecarga cognitiva, que se presenta cuando recibimos más información de la que podemos procesar, lo cual puede generar que se vea afectada la capacidad de una persona para resolver problemas, tomar decisiones y controlar sus emociones o su conducta. Procesar la información implica percibirla, es decir, que nuestros órganos detecten todo lo que hay en nuestro alrededor, lo que oímos, lo que sentimos, lo que vemos, lo que recordamos. Es muchísima información la que procesamos. Esto lo explica la doctora Vicenta Reynoso Alcántara, profesora de la FES Iztacala de la UNAM. Esta capacidad limitada de nuestro cerebro para procesar información fue expuesta en la teoría de la carga cognitiva propuesta por el psicólogo educativo australiano John Suller, la cual destaca que existen dos tipos de cargas, la intrínseca y la extrínseca. La primera está relacionada con la dificultad del contenido. Una información sencilla tiene poca carga, mientras que una información compleja tiene una mayor. Y la segunda se relaciona con el contexto de aprendizaje, es decir, con la forma en la que organizamos y presentamos la información. Por ejemplo, cómo damos algunas indicaciones, tomar clases en ambientes con mucha estimulación, dar información de más que no está relacionada con lo que estamos hablando, etc. Mientras más eficientes seamos para procesar información, más recursos vamos a tener para asignar al procesamiento, y a esto lo llamamos la carga total. Cuando ésta excede los recursos con los que contamos, se ve afectado el proceso de aprendizaje, explicó la doctora Reynoso Alcántara. Peces con anticongelante así sobreviven en Groenlandia. Niveles elevados de proteínas anticongelantes fueron encontrados en una especie de diminuto pez caracol en Groenlandia, lo que subraya la importancia de esta adaptación única a la vida en este clima. El estudio, dirigido por científicos del Museo Americano de Historia Natural y de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y publicado en la revista Evolutionary Bioinformatics, también advierte que debido al calentamiento de las temperaturas oceánicas en el Ártico, podrían suponer una amenaza para estos peces tan especializados. De forma similar a cómo el anticongelante del auto evita que el agua del radiador se congele a bajas temperaturas, algunos animales han desarrollado una maquinaria sorprendente que evita que se congelen, como las proteínas anticongelantes que impiden que se formen cristales de hielo, explica en un comunicado David Gruber, investigador asociado del museo y distinguido profesor de biología de Baruch College de la Universidad de Nueva York. Ya sabíamos que este minúsculo pez caracol, que vive en aguas extremadamente frías, produce proteínas anticongelantes, pero no nos dábamos cuenta de lo repleto que está de esas proteínas y de la cantidad de esfuerzo que dedicaba a fabricarlas, añade el investigador. Las aguas heladas de los océanos polares son un entorno extremo para la vida marina, que limita a sus habitantes a los que tienen mecanismo para hacer frente a las temperaturas de congelación.
A diferencia de algunas especies de reptiles e insectos, los peces no pueden sobrevivir ni siquiera a la congelación parcial de sus fluidos corporales, por lo que dependen de las proteínas anticongelantes, fabricadas principalmente en el hígado para evitar la formación de grandes granos de hielo dentro de sus células y fluidos corporales. La capacidad de los peces para fabricar estas proteínas especializadas se descubrió hace casi 50 años y desde entonces los científicos han determinado que las proteínas anticongelantes se fabrican a partir de 5 familias de genes diferentes. Gruber y el coautor John Sparks, conservador del Departamento de Ictiología del museo, decidieron investigar las proteínas anticongelantes del pez caracol variegado juvenil Liparis gibbus. Después de encontrar otra capacidad excepcional de este pequeño pez, la biofluorescencia. Nuevas impresoras 3D detectan y corrigen errores por sí mismas. Nuevas impresoras 3D inteligentes pueden detectar y corregir rápidamente errores, incluso en diseños o materiales inéditos como ketchup y mayonesa, aprendiendo de la experiencia de otras máquinas. Los ingenieros de la Universidad de Cambridge desarrollaron un algoritmo de aprendizaje automático que puede detectar y corregir una amplia variedad de errores diferentes en tiempo real y puede agregarse fácilmente a máquinas nuevas o existentes para mejorar sus capacidades. Nuevas impresoras 3D detectan y corrigen errores por sí mismas. Las impresoras 3D que utilizan el algoritmo también podrían aprender a imprimir nuevos materiales por sí mismas. Los detalles de su enfoque de bajo costo se informan en la revista Nature Communications. La impresión 3D tiene el potencial de revolucionar la producción de piezas complejas y personalizadas, como componentes de aviones, implantes médicos personalizados o incluso dulces elaborados, y también podría transformar las cadenas de suministro de fabricación. Sin embargo, también es vulnerable a errores de producción, desde imprecisiones a pequeña escala y debilidades mecánicas hasta fallas totales de construcción. Actualmente, la forma de prevenir o corregir estos errores es que un trabajador calificado observe el proceso. El trabajador debe reconocer un error, detener la impresión, retirar la pieza y ajustar la configuración para una pieza nueva. Si se utiliza un material o una impresora nuevos, el proceso lleva más tiempo, a medida que el trabajador aprende la nueva configuración. Incluso entonces, los errores pueden pasarse por alto, ya que los trabajadores no pueden observar continuamente varias impresoras al mismo tiempo, especialmente para impresiones largas. La impresión 3D es un desafío porque hay muchas cosas que pueden salir mal, y por lo tanto las impresiones 3D fallan con bastante frecuencia, dijo en un comunicado el Dr. Sebastian Pattinson del Departamento de Ingeniería de Cambridge y autor principal del artículo. Cuando esto sucede, todo el material, el tiempo y la energía que usaste se pierden. Nuevas impresoras 3D detectan y corrigen los errores por sí mismas. Los ingenieros han estado desarrollando un control de impresión 3D automatizado, pero los sistemas existentes solo pueden detectar una gama limitada de errores en una pieza, un material y un sistema de impresión. El grafeno se comporta como la piedra filosofal. Científicos chinos han demostrado que el grafeno puede ser una especie de piedra filosofal que permite extraer oro de desechos aunque contengan cantidades mínimas, hasta una millonésima parte. A lo largo de la historia, los alquimistas creyeron en la existencia de la piedra filosofal, una sustancia que podía convertir sustancias baratas en oro precioso. Esta nueva aplicación aparentemente mágica del grafeno funciona de manera bastante sencilla. Agregue grafeno a una solución que contenga trazas de oro y después de unos minutos aparecerá oro puro en las láminas de grafeno, sin otros productos químicos ni aporte de energía involucrado. Después de esto puedes extraer tu oro puro simple quemando el grafeno. La investigación publicada en Nature Communications por científicos de las universidades de Manchester y Tsinghua muestra que 1 gramo de grafeno puede ser suficiente para extraer casi 2 gramos de oro. Como el grafeno cuesta menos de $0.10 por gramo, esto puede ser muy rentable ya que el precio de oro ronda los $70 por gramo. El doctor Yang Su de la Universidad de Tsinghua
quien dirigió los esfuerzos de investigación, dijo en un comunicado: "Esta magia aparente es esencialmente un proceso electroquímico simple. Las interacciones únicas entre el grafeno y los iones de oro impulsan el proceso y también producen una selectiva excepcional. Solo el oro se extrae sin otros iones o sales". El oro se usa en muchas industrias, incluida la electrónica de consumo, teléfonos móviles, computadoras, portátiles, entre otros, y cuando los productos finalmente se desechan, se recicla una pequeña parte de los desechos electrónicos. El proceso basado en grafeno, con su alta capacidad de extracción y alta selectividad, puede recuperar cerca del 100% del oro de los desechos electrónicos. Esto ofrece una solución atractiva para abordar el problema de la sostenibilidad del oro y los desafíos de los desechos electrónicos. El grafeno convierte la basura en oro, literalmente, agregó el profesor André Geim de la Universidad de Manchester, otro autor principal y premio Nobel responsable del primer aislamiento de grafeno. La humanidad está mal preparada para una erupción volcánica masiva. El mundo está lamentablemente mal preparado para una erupción volcánica masiva y las probables repercusiones en las cadenas de suministro mundiales, el clima y los alimentos. Es la conclusión de un estudio realizado por expertos del Centro para el Estudio del Riesgo Existencial de la Universidad de Cambridge y la Universidad de Birmingham, ambas en Reino Unido. En su estudio, publicado en la revista Nature, afirman que existe una idea errónea generalizada de que los riesgos de grandes erupciones son bajos y califican de imprudente la actual falta de inversión gubernamental en la vigilancia y respuesta a posibles catástrofes volcánicas. Los datos recogidos en los núcleos de hielo sobre la frecuencia de las erupciones a lo largo del tiempo profundo sugieren que hay una posibilidad entre 6 de que se produzca una explosión de magnitud 7 en los próximos 100 años. Eso es una tirada de dados, explica la coautora del artículo e investigadora, la doctora Lara Mani, experta en riesgo global. Este tipo de erupciones gigantescas han provocado cambios climáticos bruscos y el colapso de civilizaciones en el pasado lejano. Mani compara el riesgo de una erupción gigante con el de un asteroide de 1 kilómetro de ancho que se estrelle contra la Tierra. Tales acontecimientos tendrían consecuencias climáticas similares, pero la probabilidad de una catástrofe volcánica es cientos de veces mayor que las posibilidades combinadas de una colisión de asteroides o cometas. Cada año se invierten cientos de millones de dólares en amenazas de asteroides, pero hay una grave falta de financiación y coordinación mundial para la preparación de los volcanes, recuerda Mani. Esto debe cambiar urgentemente. Estamos subestimando por completo el riesgo que suponen los volcanes para nuestras sociedades. Una erupción en Tonga en enero fue la mayor jamás registrada instrumentalmente. Los investigadores sostienen que si hubiera durado más tiempo, si hubiera liberado más cenizas y gases, o si hubiera ocurrido en una zona llena de infraestructuras críticas, las ondas de choque globales podrían haber sido devastadoras. La pérdida de la membrana vocal facilitó que los humanos hablásemos. Si bien es cierto que todos los animales se comunican de alguna manera, el lenguaje hablado complejo es una de las características más humanas. Somos capaces de modular y crear oscilaciones en nuestras cuerdas vocales de forma mucho más estable que otros primates. Esto se debe a que la evolución hizo que perdiéramos las membranas en estas cuerdas y los sacos aéreos, que son comunes a todos los primates no humanos, según un estudio que publica la revista Science. En las especies no humanas, las vocalizaciones con los llamados fenómenos vocales no lineales, PNL por sus siglas en inglés, suenan duras y se ha planteado la hipótesis de que reducen el tono de voz percibido, exagerando el tamaño del cuerpo, del que lo permite ante el oyente. Estos PNL tienen un papel destacado en las interacciones competitivas, dice Singh Harold Gorseth, autor de un artículo de perspectiva sobre este estudio y científico de la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Emory en los Estados Unidos. La vocalización humana se basa en los mismos principios acústicos y fisiológicos que la de otros vertebrados terrestres. El aire de los pulmones impulsa la oscilación de las cuerdas vocales en la laringe. Pero la forma de hablar de las personas tiene varias características distintivas. Las oscilaciones de nuestras cuerdas vocales son mucho más estables y carecen de las oscilaciones irregulares y de las transiciones de frecuencia bruscas que suelen darse en la mayoría de los demás mamíferos.
Aunque los repertorios vocales de muchas especies de primates no humanos incluyen algunas llamadas claras y estructuras armónicamente, sus vocalizaciones se bifurcan con frecuencia en subarmónicos a intensidades más altas, señala Goursoles. Estos atributos, combinados con un mayor control neuronal, permiten a los humanos crear la amplia gama de sonidos que permiten el habla y el lenguaje hablado. Sin embargo, identificar las adaptaciones evolutivas que dieron lugar al habla humana ha sido un reto. Desgraciadamente, no podemos decir cuándo se perdió esta característica, ya que nunca se fosiliza, ni deja rastros en los huesos fosilizados. Esperamos que en el futuro se realicen análisis genéticos, explica Asin Takeshi Nishimura, biólogo de la Universidad de Kyoto en Japón y autor principal del estudio. Científicos sugieren que la Tierra es la responsable del origen de la Luna. De acuerdo con un reciente estudio publicado en Science Advances, el origen de la Luna podría deberse a la colisión entre la Tierra y un cuerpo celeste, con dimensiones parecidas a las de Marte. A esta teoría se le ha dado a conocer como el impacto gigante, pues luego del choque, el satélite natural pudo haberse creado a partir de la fusión de una serie de remanentes y escombros provenientes del manto terrestre. La investigación fue llevada a cabo por el Instituto Federal Suizo de Tecnología, a partir del análisis de 6 muestras de meteoritos obtenidas por la NASA a principios de siglo. Desentrañaron que la rapidez con la que gira la Tierra y su encuentro con un objeto celeste semejante a Marte provocó el choque y la creación de un disco circunterrestre, conocido también con el nombre de sinestia, que dio lugar a la concepción de la Luna, que a su vez creció y se condensó rápidamente. Durante su formación, la Luna fue nutrida de elementos como olivino y apatita, 2 tipos de minerales rocosos. También indicaron que el agua de la Luna era agua condrítica, lo que quiere decir que viene de meteoritos no metálicos, localizada en un disco de escombros o sinestia. De acuerdo con Patricia Will, líder del estudio, la ventaja de trabajar con vidrios volcánicos lunares permitió que las huellas químicas o firmas isotópicas del helio y meón, 2 clases de gases solares, materiales nativos de nuestro planeta, mismos que fueron heredados por la Luna. Encontrar gases solares por primera vez en materiales basálticos de la Luna, que no están relacionados con ninguna explosión en la superficie lunar, fue un resultado muy emocionante, dijo la experta. Pero ¿cómo fue posible que el grupo de científicos estudiara los fragmentos lunares? Según Patricia, estos fragmentos o vidrios volcánicos lunares fueron recogidos de uno de los desiertos de la Antártida, pues como la Luna no tiene una atmósfera que la proteja, es mucho más sencillo que los asteroides golpeen la superficie del satélite y lleguen a nuestra Tierra en forma de meteoritos. Estamos bastante convencidos de la hipótesis del impacto gigante, dijo Sujoy Mukhopadhyay, otro de los expertos involucrados en la investigación, por lo que reveló que el otro paso a seguir será desentrañar de qué manera nuestro planeta obtiene los gases que heredó la Luna. En este momento, creen que su aparición en la Tierra tuvo que ver con el choque de cometas y asteroides que venían del Sol. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy en La Neta de la Ciencia. Gracias por seguirnos, gracias a Lalo Carrillo, ya le sabe, todos los jueves a las 11 de la mañana a través de Radio Universidad y a través de los medios electrónicos del Coposit. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue La Neta de la Ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación. Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad.